y llamaba a los bomberos, a la policía que cayeron a mi casa y también varios reporteros. Bueno, primero te presento. Eh, Ahora vamos a charlar con Javi, es un compa del trabajo. Yo estoy como Buenas. especialista en microfluídica y Javi también, pero es un poquito más, porque él también líder de producto. Y también es profe de microfluídica en el ITBA. Así que la primera pregunta va a ser, para vos, ¿qué es la microfluídica o cómo la definirías para alguien que no tiene ni idea? Bueno, para mí la microfluidica es algo que tenemos que explicar en la materia. Es la ciencia y la tecnología que estudia cómo es el control de fluidos. Y cuando hablamos de fluidos hablamos de gases y de líquidos en muy pequeñas escalas. Si estamos hablando desde nanolitros, o sea, 10 a la menos 9, hasta litros, que puede ser 10 a la menos 18. Son escalas muy pequeñas. Y esos fluidos están confinados en espacios micrométricos. ¿Querés dar alguna analogía de cuáles son esas dimensiones? Porque a veces como te hablan de algo muy chiquito, pero no te imaginas qué tan chiquito es. Bueno, un pelo está en el orden de las decenas de los micrones, un pelo humano, ¿no? Y una célula, por ejemplo, una célula de nuestro organismo, una célula roja, un glóbulo rojo, perdón, está más o menos en el orden de los 10 micrones, 20 micrones, por ahí, Claro, o sea, es para que se den una idea. muy O sea, chiquito. estamos trabajando en el orden de canales que tienen más o menos 5 veces el tamaño de una célula de nuestro organismo. Por eso también es muy interesante, sí, la microfluidica. Eh, Bien, ¿y para qué se usa? O sea, es como que suena muy teórica y nada, o sea, ¿cuáles son las aplicaciones Bueno, quizás más comunes? sí, la microfluidica es una ciencia, una tecnología que te permite un montón de cosas. Te permite primero trabajar con pequeñas cantidades de volumen. Entonces, es una ciencia muy atractiva a nivel económico porque vos terminás utilizando muy poco volumen de reactivos quizás muy costosos o de, por ejemplo, muestras que son difíciles de obtener. Entonces, pueden no ser tan costosas, pero no tenés una gran cantidad. Si, por ejemplo, no sé, te digo, células humanas, la muestra a un paciente donde vos no tenés mucha cantidad, o reactivos químicos donde el vial te sale entre 200 y $2000. ¿Sí? Claro. Eh, Segundo, la microfluidica se destaca por dos cosas. Se destaca por lo que es este de los volúmenes muy pequeños y se destaca porque generalmente uno trabaja en lo que es un régimen laminar. Trabajar en un régimen laminar que imagínense, no sé, por ejemplo, ver una autopista desde arriba, ¿no? Un régimen laminar es un tipo de flujo, el flujo laminar, donde todas las moléculas del fluido se van desplazando en líneas paralelas. Eso hace que el movimiento sea muy, muy suave, que tenga poca vorticidad, que sea muy intuitivo y fácil de analizar, ¿sí? Hmm. Pensando en los procesos que utilizan la microfluidica, hace que estos procesos sean repetitivos. Repetitivos, reproducibles, que es muy importante también. Entonces se usan un montón de técnicas químicas, moleculares y biológicas moleculares con microfluidica, porque es fácil de controlar y es fácil de analizar las muestras que uno maneja. Hmm. O sea, si usamos células, no va a ser lo mismo manejarlo a esas escalas muy, muy chiquititas que en un tubo, una cañería de, no sé, de construcción. No, no, completamente. No solamente eso, vos cuando te imaginás una cañería, ¿de qué color te lo imaginás? Gris o plateado, no sé. Pero no sé si. Claro, metálica, ¿no? O de Claro. hormigón, ponele. Bueno, la gracia de la microfluidica es, al querer estudiar lo que está pasando ahí adentro, es poder ver. No en todos los casos, pero en muchos casos la ventaja que tiene es que uno trabaja con materiales que son transparentes. Entonces, a nivel biológico, donde uno puede trabajar, por ejemplo, con chips microfluídicos que están hechos de slides de vidrio o de algunos polímeros transparentes, es muy importante esto, porque vos puedes ver cómo la célula se va dividiendo, por ejemplo, o si reacciona de alguna forma o fluoresce por algún tipo de motivo. Sí, es una forma de cuantificar nosotros, que tenemos nosotros para distintos fenómenos biológicos. ¿Cómo se hace una cañería tan chiquitita? Pues una cañería de el orden de magnitud.
que tenemos nosotros, que es los centímetros o metros, como que me puedo imaginar a mí haciendo una, moldeando algún material para que tenga algo un tamaño parecido al mío, pero ¿cómo haces algo tantas veces más chico que uno? Bueno, fue todo un tema hacer algo tan pequeño. De hecho, el origen de la microfluidica está muy relacionado con lo que es la micro electrónica y los circuitos integrados. Si eso no hubiera surgido en su momento, yo no sé si la microfluidica, si hoy podríamos estar hablando de eso. El primer chipcito microfluidico, para que te des una idea, era un chipcito con canales del orden de las decenas de micrones. Era realmente muy pequeño. Y la persona que lo realizó, creo que fue en 1970, no me acuerdo bien la fecha, pero era una persona que trabajaba en la Universidad de Stanford que justamente tenía acceso a estas herramientas para realizar circuitos integrados. Si tenía acceso a una sala limpia y sabía trabajar con lo que es fotolitografía, que no sé si todo el mundo sabe lo que es, pero no es una Me parece forma que de... no. Claro, yo, perdón, me pongo a hablar y... es una forma de, digámoslo de esta forma, de trasladar diseños en una escala macro a una escala muy pequeña, a una escala micro. Y una vez que vos trasladaste ese diseño, tenés que pasar por una serie de pasos para revelar y terminar generando tus canales, ¿sí? Eso obviamente, acuérdense lo que yo dije antes, un pelo está en el orden de las decenas de micrones de tamaño. Justamente por eso tenés que trabajar en una sala limpia, una sala donde la cantidad de partículas y el tamaño de partículas está muy, muy cuidado, ¿sí? Si no estaría todo el tiempo contaminado el chipcito microfluidico con estas partículas. Bueno, esta persona realizó, que era químico, realizó lo que es un cromatógrafo de gases, no de líquidos, en un chipcito que tenía más o menos el tamaño de mi mano, o más pequeño. En ese entonces, eso era una locura porque un equipo para hacer cromatografía gaseosa era todo un laboratorio. Era realmente un laboratorio entero lleno de equipos, donde cada uno de esos equipos realizaba una etapa fundamental del proceso. Si no hubiera trabajado esta persona en esa sala limpia, no sé qué habría pasado. Hoy, por suerte, existen otros tipos de técnicas donde no es necesario tener una sala limpia para poder hacer un chip microfluidico. De hecho, nosotros ahí en la clase, en el ITBA, un poco llevamos esas técnicas a los alumnos, porque no tenemos una sala limpia y si no sería muy difícil mostrarlo. Pero para que te des una idea, va desde cinta adhesiva hasta impresión 3D. Hoy con esas herramientas puedes hacer un montón de chipsitos microfluídicos. Y los puedes hacer a un costo muy bajo. Y de hecho, hasta se comercializan chipsitos hechos de esa forma. Hay una empresa que trabaja en lo que es órgano on a chip, que más adelante, si quieren, vamos a eso. La empresa te vende 2 trozos de PDMS, que es un polímero transparente y biocompatible. Y Es más, de te hecho, tengo. O sea, acá estamos en mi pieza y acá arriba vos no lo ves, pero acá arriba tengo un estante con boludeces. Tengo un cubo de chan, Rubik, chan. boludeces así, y tengo esto que te estoy mostrando acá en la cámara. Que es, entre las muchas boludeces que tengo, no es ni más ni menos que un material, un poquito de este material de Esto es PDMS. Ese. PDMS, dije, ¿no? Sí. PDMS. Mirá La pregunta es cómo llegó un cómo poco llegó de eso ahí. PDMS. Y bueno, culpa de Valen que... ¿Cómo fue que me diste esto? Estaba probando PMS y me quedó un poco abajo en el vaso y me pareció fachero porque quedó la marca del vaso abajo. Claro. Claro, es más, de hecho acá estoy leyendo, Y quedó. dice la marca, tiene el simbolito de reciclado, el número adentro, industria argentina, pero es como un... En la mano se siente, o sea, es transparente y se siente como si fuera una gelatina bastante más dura. O sea, es como flexible. Sí, una silicona. Sí. Es una silicona. No sabía que conservabas eso. Cierro paréntesis. Yo también tengo en mi casa, está lleno de PMS porque mi tesis la hice con chipsitos microfluídicos hechos en PMS, así que está lleno. Bueno, esta empresa te vende más que nada el diseño y te vende como algún tipo de reactivo, pero además te vende el chipsito. Y ese chipsito es súper tonto. Son dos plaquitas de PMS que vos las cerrás entre sí con tornillos de acero inoxidable.
Y vos decís, ¿cómo puede ser que algo así tan básico haya llegado a una escala comercial, que te comercialicen eso, viste? Y bueno, pasa porque es sumamente útil y es sumamente también el conocimiento que tiene esa empresa para decirte cómo vos tenés que trabajar con ese chip. Me fui un poco por las ramas, perdón, pero estamos hablando de cómo hacer un chipcito microfluidico. Y si querés retomo con esto del PDMS. El PDMS es un material que está muy extendido hoy en día en la microfluidica y está muy extendido por las propiedades que tiene el polímero, ¿no? Es biocompatible, como dijiste vos, es transparente, es permeable, entonces eso tiene un montón de aplicaciones a nivel cultivo celular y también intercambio gaseoso, porque más allá de la biología hay, por ejemplo, sensores químicos que utilizan el PDMS como membrana para generar algún tipo de intercambio. No autoflorece, entonces, o autoflorece muy poco. Tiene muchas aplicaciones con, no sé si vos, por ejemplo, marcás partículas o marcás células con algo que tiene que florecer, vos lo podés ver a través del PDMS, que no te pasa con otros materiales. Y bueno, el PMS cuando vos lo preparás es un bicomponente. Es como, no sé, en tu casa, ¿cómo se llama la resina epoxi esta? La que es para los caños justamente. Poxipol. Poxipol, ahí va, gracias. Es como el Poxipol. Vos agregás 10 partes no sé, un frasquito de PMS y una parte del otro, lo mezclás, lo tenés que desgasificar, porque las burbujas en nuestra escala son muy relevantes. Si una burbuja de 10 micrones, 100 micrones te puede tapar la visión en un canal, y lo puedes colar. ¿Dónde lo vas a colar? Es la gran cuestión. Cuando arrancó todo esto y la gente trabajaba en salas limpias, lo colaban en moldes hechos por litografía, ¿sí? Que eran moldes realizados, por ejemplo, en obleas de silicio. Una oblea es un disquito de un diámetro importante de silicio, y el silicio es un material súper noble, no tiene casi nada de rugosidad, entonces es sumamente atractivo eso cuando uno quiere conseguir superficies lo más lisas posible. O lo puedes colar en vidrio, donde vos sobre ese vidrio depositaste, por ejemplo, una resina de muy poco espesor con tu diseño ya transferido, ¿sí? Con el diseño de tus canales. Cuando decís colar, ¿te referís a separar una cosa de otra como cuando colás No, fideos? ¿O no es muy distinto? perdón, perfecto. Colar es depositar toda esa resina líquida en un molde y vos vas a dejar que con el tiempo y con temperatura cure y se te forme una parte de tu Sería chipcito. verter, básicamente. Y verter. Gracias. Bueno, y vos ahí te quedaste con una parte de tu chipcito microfluidico. Vos después tenés que pensar que vos eso lo desmoldás, vas a tener tus canales abiertos. Que hay veces que vos, así está bien y te sirve, pero en la mayoría de los casos lo tenés que cerrar, para que te quede un canal cerrado y vos puedas mover el líquido por ahí. Entonces, lo que se suele hacer cuando uno tiene un chipcito sumamente profesional es tratar la superficie del PDMS, que el PDMS, perdón, yo no lo expliqué, pero es una sigla que significa polidimetilsiloxano, y esa parte final, la parte del siloxano, es la que nos interesa, porque cuando vos tratás la superficie, lo que vas a hacer es romper algunos enlaces químicos y te queda nada. Vos después lo podés juntar con PDMS o con vidrio y vas a generar una unión química que es una unión química, te va a durar para toda la vida, básicamente. Entonces es súper resistente. Eso de que sea súper resistente es muy importante, porque cuando vos querés mover grandes cantidades de líquido en canales muy pequeños, tenés que hacer mucha fuerza, ¿sí? Y vos tenés que hacer mucha fuerza, o la bomba con la que vos estés utilizando tiene que generar mucha presión, y el chipcito donde se está moviendo el fluido tiene que soportar esa presión, ¿sí? Y eso es una de las desventajas, por ejemplo, de trabajar con chipsitos hechos con adhesivo. El adhesivo no es tan bueno como una unión química, ¿sí? Pero bueno, quizás es suficiente para tu aplicación. Mm. Em, ¿Te eso, puedo hacer más preguntas sí, o querés terminar algo más de eso? sí, cierro. O sea, básicamente vos lo que vas a hacer es, vas a generar una parte en PDMS y la vas a tener que cerrar con algún sustrato, que puede ser vidrio, o puede ser PDMS o otra cosa. Es eso. Y ahí vos tenés tu chipcito hecho de dos partes. Ahora sí. ¿Hay aplicaciones prácticas de esto? O sea, ¿hay algún producto que se venda como tal
y tiene una aplicación directa o todavía está tan verde el campo que no hay un producto comercializable y que voy a... Ah, esto es microfluidica. Bien. Em, yo creo que es difícil esa pregunta. Hoy, de hecho, a la mañana leía un paper sobre Whitesides, que fue uno de los propulsores del PMS, de 2006, que decía, ¿cómo puede ser que si la microfluidica es tan ventajosa, no esté Mm, explotando por todos lados? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que no esté siendo utilizada por todas las empresas? Hoy estamos en 2024. Yo creo que la situación es un poco similar. Hay más empresas que comercializan productos hechos con microfluidica, pero hay pocas empresas que comercialicen un producto microfluidico per se. ¿Sí? mm, Para que te des una idea, por ejemplo, lo que es un HPLC. Un HPLC, si vos lo descompones en sus partes fundamentales, es microfluidica. ¿Sí? Un HPLC, perdón, es High Performance Liquid Chromatography. Son mangueras con canales del orden de los 20 micrones, eh, donde vos vas a querer caracterizar el fluido que está ahí dentro. Y son todas mangueritas, conectadas entre sí con algún tipo de sensor. mm, Eso es microfluidica pura. Y lo tenés en todo laboratorio más o menos importante que lo pueda pagar. claro. Sin embargo, cuando vos pensás en microfluidica, no pensás en un HPLC, pensás en otras cosas. Está esta otra empresa que sí te comercializa el chipcito de dos partes de PMS, que mencionaba antes, que cerrás con los tornillos. Esa es una empresa que surgió de un instituto de investigación, porque mucho de los que le voy a hablar tiene ese origen, institutos de investigación que se terminan transformando en alguna idea buena y una empresa o una startup, que te vende el chipcito microfluidico, em, pero recién hace poco, hace un año más o menos, empezó a comercializarlo. Sí, es como muy reciente todo esto. Y después tenés empresas que son muy grandes, como Illumina, por ejemplo. No sé si conocen todas esas empresas, pero No, yo no. eh, Supongo que la gente que no trabaja en microfluidica no la conoce, Javi. bueno, eh, Illumina es una empresa que, a ver, cómo lo puedo explicar? Trabaja mucho con lo que es la secuenciación del ADN, ¿sí? Y todo lo que ellos realizan está basado en microfluidica. La gente que compra el equipo, los biólogos que compran el equipo, los biotecnólogos, la realidad es que ellos no ven lo que está dentro del equipo. Ellos solamente colocan la muestra y ven los resultados. Mm, Pero hay muchísimos equipos que están extendidos en nuestro día a día, como el HPLC, que emplean la microfluidica, por más que no se comercialicen como tal. Entonces yo realmente creo que tiene mucho potencial la microfluidica. Es algo que, que tiene la ventaja de que economiza los procesos y que precisa, y que es muy tentador, no sé, para cuando uno tiene que caracterizar volúmenes pequeños o cuando uno no dispone de mucho algo. Em, el tema es para qué vas a usar todo ese sistema, en qué mm. lo vas a utilizar. Illumina lo utiliza en esto de la caracterización del genoma. Eh, nada. Sí, yo siento un poco lo mismo. O sea, los dos trabajamos en microfluidica y siento que estamos re sesgados en el sentido de, bueno, creo que esto re tiene potencial. O sea, yo realmente siento que es un campo que todavía está muy verde, que eventualmente van a surgir más cosas, pero siento que todavía está en esta etapa de investigación. O sea, como que las cosas que se crean son de investigación para investigación. Eh, pero nada, siento que hay un potencial que todavía está desarrollándose. Y eso es interesante, ¿no? Como estar más en la frontera de cosas que tienen mucha aplicación, pero bueno, y con sus propias limitaciones que también tienen, ¿no? Eh, Ujú. ponele esto de los EVA-test, que son los test de embarazo, que utilizan más microfluidica basada en papel, como que siento que esto, o sea, hay mucha discusión de qué tan aplicable a otras cosas es la microfluidica en papel. Si vos buscás, no sé, algún review sobre la microfluidica a nivel comercial, eh, muchos van a coincidir en que Paper Microfluidics es hacia donde hay que apuntar. ¿Sí? Mm, Porque es
pensá el costo del papel. El costo del papel es sumamente bajo. ¿Sí? Si vos a eso le sumás volúmenes muy pequeños de los reactivos que vos tenés que utilizar, y además la ventaja es que lo podés trasladar a cualquier parte del mundo sin un equipamiento caro, nada, ese se vende solo, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, hay que hacer un montón de estudios previos para validar la tecnología y hay que hacer un montón de... Hay que buscar también las aplicaciones donde uno podría querer hacer eso. Ujú, re. Te sumo, perdón, algo que yo cuando empecé con esto de la microfluidica me pareció sumamente curioso, que es que además de esto del hecho de las personas que trabajan en salas limpias, con circuitos integrados, que empezaron a jugar con esto de hacer canales, del análisis molecular y el análisis biológico, la microfluidica tuvo como dos explosiones. Una explosión fue, al igual que lo que buscaba hacer Illumina con el genoma, el análisis del genoma, el proyecto del genoma humano, que eso fue más o menos en 1990, me parece, que era un proyecto donde se buscaba, vos lo debes saber mejor que yo, Valen, el proyecto del genoma humano. Sí, sí, pero no lo tengo tan fresco como para contarlo con cierta certeza. Bueno, el proyecto del genoma humano lo que buscaba era caracterizar todos los pares ácido-base del ADN nuestro, ¿no? Y era algo sumamente ambicioso, que de hecho habían estipulado que iba a durar más de una década, y así fue, duró más o menos, no sé, 12, 13 años, no me acuerdo. Eh, y no duró más, justamente porque se empleó microfluidica en el proceso. Vos pensás que vos tenías un determinado volumen de muestra, y tenías que hacer un montón de análisis y validar los resultados que vos tenías. Para eso vos tenías que lograr una paralelización y una automatización, que es otra de las ventajas que tiene la microfluidica. Es muy fácil paralelizar y automatizar estos procesos, ¿sí? Y acuérdense las primeras ventajas que dije, que es el tema de la repetitividad y la reproducibilidad. ¿Sí? Entonces realmente facilitó el estudio. Yo no sé si no usaban microfluidica cuándo habrían terminado con ese proyecto. Claro. Y después otra cosa muy cómica fue que la DARPA, que la DARPA es parte de la Agencia de Defensa Nacional de los Estados Unidos, bueno, puso mucha plata en el desarrollo de la microfluidica porque está muy interesada sobre todo en lo que es la detección en campo, o sea, en campo cuando el ejército está En ya el campo. en guerra, sí, literalmente, en detectar armas químicas, armas biológicas, ¿sí? Entonces ellos sabían que iban a contar con muy poca muestra. Ellos pensaban en analizar el aire donde iban a dejar a su ejército y querían saber si ahí podría haber algún tipo de gas o virus. Mm, Entonces, realmente fue, y creo que por 20 años puso plata, y mucha plata, en el desarrollo de estos microsensores, si le querés decir de alguna forma. ujú. Y fíjate, no sé si se acuerdan en el 2001, que hubo todo un problema después del atentado contra las Torres Gemelas con las cartas que venían con Anthrax. No sé Ah, si sí. te acuerdan de eso. Ah, ¿cómo era eso? No ubico bien. Alguna vez escuché, pero no. O sea, lo de las Torres Gemelas sí, pero lo del Antrax no. Em, Esto, gracias a Dios, fue solamente en Estados Unidos y no fue a nivel mundial, pero en un momento los ciudadanos, o sea, cualquier persona de Estados Unidos, podía recibir una carta que había sido mojado con Anthrax, ¿no? Y apenas abrían la carta, se empezaban a sofocar y se morían. Creo que hubo más de 15 civiles muertos. Y Sí. era algo muy difícil de detectar. De hecho, el sistema postal no contaba con ningún tipo de detección de este tipo de químicos. Puedo hacer un Eh, paréntesis para una anécdota divertida. Eh, Nada con el en realidad es Anthrax. una anécdota de mis papás. Yo creo que, bueno, yo no estaba viva claramente todavía. Mis papás decían que una vez a mi casa llegó una carta a Estados Unidos y estaba todo esto lo del Antrax, entonces pensaban que podía ser y llamaba a los bomberos, a la policía que cayeron a mi casa y también varios reporteros de televisión, tipo de noticieros, a mi casa, pensando que podía ser Antrax y al final era una carta de mi tía.
Nada, esa era la anécdota. Y tenía una Había técnica. mucha humedad. No, no tenía. Creo que Anthrax es una enfermedad, me parece, ¿no? Pero lo que te la genera es, no me acuerdo si un virus o una bacteria, pero era algo muy pequeño. Bueno, nada, entonces digamos que más o menos en 1980 hubo un montón de organismos que vieron su utilidad, ¿sí? Hoy en día, de hecho, no sé, para la materia estuvimos trabajando con biosensores y en 2015-2017 se sigue trabajando con detectores de Anthrax, con microsensores de Anthrax, Mira, ¿no? Sí, perdón. sí, para ir terminando, yo soy bioingeniera y vos sos ingeniero mecánico. ¿Hay alguna Yo soy. otra carrera que puedas estudiar la microfluídica? Porque no hay una carrera de microfluídica, realmente son materias. ¿Cuáles son las carreras, además de bioingeniería e ingeniería mecánica, que se puedan abocar más a la microfluídica? Yo creo que los ingenieras hay mucho lugar para meterse. Biotecnólogos, licenciados químicos, licenciados o ingenieros químicos, y físicos. Mm, Físicos también por una cuestión de que nosotros no hablamos mucho de las fuerzas que están involucradas en la microfluídica, pero justamente al trabajar a una escala muy pequeña, empiezan a tomar importancia fenómenos superficiales, ¿sí? O sea, por ejemplo, las fuerzas superficiales, los efectos capilares, son realmente importantes en la microfluidica. Y hay mucha gente que le dedica, no sé, 20 años de su vida al estudio, por ejemplo, de la formación de gotas, o de cómo se deshace, se desarma una superficie, una gota, o cómo se forma un menisco. Entonces yo creo que los físicos tienen mucho lugar ahí. ujú. Ojo, en la microfluidica, más allá de las aplicaciones biológicas que estuvimos hablando, se usa mucho también lo que es el petróleo. Pensá que el petróleo está alojado en canales o en poros micrométricos en, acá en, no sé, por ejemplo, en vaca muerta. Entonces, uno tiene que saber cómo va a desalojar esos poros del petróleo o del gas que contienen, ¿sí? Claro. Em, yo creo que es Bueno, muy amplia la microfluidica. sí. Bueno, gracias Javi por todo eso. Creo que aprendí mucho más de cosas que por ahí sabía, pero no tan de forma explícita. Siento que es toda una revolución de la que nunca escuché hablar. O sea, sí te escuché a vos, Valen, mencionar el tema porque trabajas con eso, pero no como toda la historia y todo el contexto. Está buenísimo. Me encanta. Yo creo Bueno, que es podemos por hacer ahí. publicidad también de la materia de Litva. Ah, de Litva en sí. Ya hicimos de Poxipol, podemos hacer de Litva. Sí, perdón, yo nombré marcas y no sabía. Después ponemos un pip en vez de... Sí, me parece.